en las próximas entrevistas, tomando en cuenta de que se trata de un tema trascendental a nivel nacional. Hemos invitado al doctor Pedro Velasco, asambleísta del Carchi. Mañana estará el otro asambleísta, José Vallejo, a quien también esperábamos contar con su criterio sobre la consulta popular el día de hoy, pero nos ha manifestado que tenía pues un compromiso ya anticipado. Doctor Velasco, buenos días. Las preguntas de la consulta popular fueron remitidas ya a la Corte Constitucional. Son 11, una o dos generan controversia. ¿Cuál es su criterio al respecto? Buenos días, Pedro. Buenos días, estimado Richard, un saludo cordial a la provincia. En efecto, el presidente, amparado en lo que le faculta la Constitución, ha remitido 11 preguntas para que la Corte Constitucional, como máximo órgano de control constitucional, realice la valoración y la calificación de las preguntas, si cumplen con el requisito de constitucionalidad. El tema de la consulta siempre será positivo cuando el pueblo se pronuncie, cuando el pueblo emita su criterio y su voluntad. Sin embargo, veo que algunas de las preguntas, o por no decir la mayoría, pudieron haber sido canalizadas directamente a través de la Asamblea Nacional, porque desde luego ahí llegan, luego del proceso de referéndum, de consulta, al trámite respectivo, es decir, se pudo haber ahorrado este camino un poco largo, pero también entiendo la posición del presidente de la República, porque hay muchos proyectos que llegan a la Asamblea y se entrampan, se dilatan, y no se hace que esta iniciativa de consultar sobre temas importantes se pueda cristalizar. Hay preguntas que están caminando, que están reformándose, como el tema de la participación de Fuerzas Armadas para fortalecer el trabajo de la policía ocasionalmente, que no sea solamente a través de los estados de excepción y que pueda brindar seguridad, que es lo que más necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, es una pregunta que fortalece lo que ya en días anteriores aprobó la Asamblea Nacional, que es una reforma parcial relacionado con esta participación de las Fuerzas Armadas. El tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que también se le está consultando para el tema de endurecimiento de penas, el tema de que se obligue a los sentenciados en delitos mayores, cuando se cometen delitos de extorsión, de vacunas, de secuestros, de asesinatos, que cumplan las penas totales en los centros de privación de libertad y no se acojan a los beneficios de semilibertad, libertad abierta. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes. El hecho de que las Fuerzas Armadas controlen las armas, los bienes que se vayan a cometer, actividades ilícitas, también es importante, y lo viene haciendo las Fuerzas Armadas. El que los bienes que sean incautados en actividades ilícitas de igual manera pasen a ser de propiedad del Estado y pueda distribuirlos y utilizarlos inmediatamente, lo que no estaba pasando. Solamente para citarle un caso, se detuvieron aproximadamente 150 máquinas hace algún tiempo atrás en Yutsupino, en la provincia del Napo, por el tema de minería ilegal, y esas máquinas estaban en un canchón prácticamente a la intemperie, sin funcionamiento, sin operar, cuando pudieron haberse entregado directamente a gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos parroquiales, municipales, provinciales, y se haría un trabajo de mantenimiento de vías. Es decir, este tipo de cosas sí son importantes, son fundamentales. El hecho de que los bienes, armamentos, municiones que sean confiscados cuando hayan actividades ilícitas de organizaciones criminales, inmediatamente puedan ser utilizados por la fuerza pública, por la policía, Fuerzas Armadas, me parece también importante, trascendental. No le veo una pregunta importante, la 11, cuando habla de la posibilidad de la autorización para que funcionen casinos, salas de juego. Eso no puede ser una pregunta importante, trascendental, toda vez que en ese tipo de negocios, entre comillas, de actividades de azar, ahí está metido lastimosamente el lavado de activos, los recursos mal habidos. Es una forma de filtrar o de disfrazar esos recursos y lavar los recursos del narcotráfico. Por lo tanto, yo pienso que hay que diferenciar ese tipo de cosas, y hay que, como esta pregunta, no me parece importante. Pedro, según el gobierno, los casinos
generarán empleo, turismo y fuentes de ingreso. ¿Es convincente este argumento del Ejecutivo, asambleísta? Personalmente no lo considero importante. No le veo ninguna validez el que se pretenda decir que un casino, un juego de azar, sea el que genere trabajo. ¿A quiénes les van a generar trabajo? Si en la mayor parte de ciudades pequeñas nosotros no tenemos ese tipo de actividades de comercio, por lo tanto, esa sería una justificación ni siquiera válida para las grandes ciudades. Vuelvo a insistir, es un tema que permite actividades ilícitas, y eso es de vox populi, de conocimiento general. Si es que no vale argumentar en ese sentido, sino que más bien hay que controlar de que solamente las actividades lícitas, el comercio, la industria, el turismo, que es diferente, pueda ese sí generar trabajo. Pedro, ¿qué se debió o se debe preguntar a los ecuatorianos, aprovechando una consulta que puede costar incluso hasta 60 millones de dólares? Hay otros temas importantes, Richard. Por ejemplo, se dejó de consultarle sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que no ha servido absolutamente para nada y que solamente fue una institución eminentemente al servicio de ciertas autoridades y gobernantes de turno para reclutar y designar autoridades a su beneficio, solamente para satisfacer sus egos en cada una de las instituciones. La institución que tiene la facultad de nombrar contralor, procurador, defensor del pueblo, defensor público, consejo de la judicatura, consejo de participación ciudadana, en muchas instituciones. Eso no puede seguir pasando. Ya es hora de que esta institución prácticamente desaparezca, porque no ha servido para nada, no ha habido participación ciudadana, no se ha garantizado este derecho que está establecido en la Constitución. Esa es una pregunta importante que debió haberse hecho. Otro tipo de preguntas importantes para que se reforme también el Código Orgánico Integral Penal es el abuso constante y permanente que ha habido, como de las acciones de protección, de medidas cautelares, de habeas corpus, porque no puede ser que se utilice ese tipo de garantías constitucionales, entre comillas, en delitos execrables, en delitos de asesinato, de homicidio, inclusive se utilizan delitos de violación, de secuestro, de enriquecimiento ilícito. Todo ese tipo de cosas deben cortarse de raíz. La única forma de encarcelar a esas personas es evitando que abusen de estas medidas que están actualmente vigentes. Finalmente, doctor Velasco, así como están las cosas, ¿se justifican estas consultas o son simplemente termómetros para medir la popularidad de los mandantes en funciones, y más aún cuando estamos próximos a un nuevo proceso electoral? Se justifican las consultas siempre y cuando el pueblo se pronuncie en forma libre y voluntaria sobre temas trascendentales, importantes, para garantizar derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, para garantizar seguridad, empleo, trabajo, salud, educación, servicios básicos. Eso es importante, no estamos en contra de ello. Se justifica con preguntas que cambien la vida de los ecuatorianos, que sea para bien, que sea para desarrollo de las familias de los ecuatorianos. Ahí se justifica. Pero hay a veces preconsultas que no tienen esa trascendencia y esa profundidad que todos quisiéramos. Esperemos a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional, donde actualmente se encuentran las preguntas para ser examinadas, analizadas, calificadas y dar el dictamen de constitucionalidad o no, y cuáles son las que están calificadas de todas las 11 preguntas. Muchas gracias. La comparecencia del doctor Pedro Velasco. Habrá ya otra ocasión y mayor tiempo para analizar profundamente este tema que es palpitante, que es de trascendencia nacional y que definitivamente nos interesa a los ecuatorianos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Richard. Un saludo cordial a la provincia. Ya nos estaremos encontrando nuevamente. 7